Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué más? Eh, ¿Con quién voy a hablar primero? ¿Diego está ahí o qué? ¿O qué es el monitor? Sí, doctor, acá estoy. Bueno, ¿qué más? Entonces, hoy en la primera clase ustedes son de octavo semestre, ¿no? De la de Pamplona, de Sí. cirugía. ¿Hasta qué fecha va el semestre? ¿Hasta cuándo? No recuerdo la fecha exacta, ya miro. Bueno, mire, ya están conectados. ¿Cuántos hay por ahí? ¿Cuántos son en el grupo? Somos treinta y Som- cinco y sí hay 35. Ah, bueno, Y el perfecto, listo. semestre va hasta el 22 de mayo, doctor. Perfecto. Bueno, listo. Eh, Mi nombre es Leonel Leal, para los que no me conocen. Yo soy cirujano. Mm, Soy cirujano general, cirujano de laparoscopia y cirujano de trauma. Y me he formado desde toda mi vida, básicamente, pues en el país y en los hospitales públicos del país. Entonces, yo siempre les hablo un poquito al comienzo como una introducción para que, pues, desafortunadamente ustedes no han tenido la oportunidad de conocer mucho o desafortunadamente les tocó cirugía de una forma virtual que no es lo mejor, lo ideal, pero pues nos tocó a todos esta situación y hay que tratar de aprovecharlo. Usualmente yo estudié en Bogotá, en Manizales, y ahora he estado todo el tiempo pues, en el hospital de Meos, pues porque es mi casa, es el hospital que me gusta, como se habrán dado cuenta, o los que saben, o bueno, como se van a dar cuenta, los hospitales, digamos, de la República del país son hospitales de una complejidad muy importante. Cuando empiecen a ir al hospital, bien sea estudiantes o internos o como sea, se darán cuenta que la cantidad y la complejidad de los pacientes que vienen al hospital no las tiene ninguna institución de la región. El hospital maneja toda la población del oriente colombiano, básicamente todos los venezolanos, las remisiones del sur de Cesar, de Arauca, que son pacientes demasiado complejos, que no tienen ninguna institución de la región, ni siquiera las clínicas. Entonces, digamos que la complejidad que manejamos en el hospital es una complejidad muy alta. La medicina en Colombia y en el país es una medicina muy, muy importante y muy buena. Nosotros como centro de formación en el país ofrecemos profesionales muy, muy capacitados porque pues tenemos la posibilidad de acceder a este tipo de pacientes. Aunque la república del sistema de salud no es el mejor, pero eso no depende, digamos, de los médicos. O sí depende de los médicos, mentiras, porque nosotros somos un grupo muy desunido, donde trabajamos como borregos y no exigimos lo que deberíamos. Simplemente nos toca trabajar y acomodarnos y moldearnos al sistema que unos cuantos imponen y donde el dinero, hay excesivo dinero en Colombia para salud y educación, pero quedan los bolsillos de intermediarios y de pocos, y de los políticos, porque eso es un hueco de políticos. El hospital es un hueco de políticos donde hay muchísimo dinero, y el hospital debería ser una potencia, pero todo lo roban los políticos. Entonces, allá pobrecitos los trabajadores y los pacientes los que llevan del bulto. Pero bueno, entonces, cirugía le da la especialidad más importante que hay en medicina. O sea, no hay otra especialidad como cirugía, porque usted como médico general tiene que saber de cirugía, porque siempre le van a llegar pacientes quirúrgicos, independientemente de donde esté, a urgencias o consulta, a lo que quiera, siempre va a haber pacientes quirúrgicos. Y usted tiene que saberlos y manejarlos, porque el paciente que no se opera se muere. Es así de sencillo. Entonces, tomar una decisión quirúrgica es muy fácil. O sea, cualquier médico o cualquier especialista de salud sabe qué paciente operar. El portero cuando llega el paciente ahí caminando ya sabe que tiene apendicitis, es fácil. O el herido que llega baleado, boqueando y muriendo, también. Es muy fácil decir si opera. Lo difícil es decir cuál paciente no se opera, porque ahí está la complejidad de tomar decisiones adecuadas, basados en la clínica, basados en evaluar a los pacientes, basados en tocar bien los pacientes. Por eso es tan importante ver y tocar los pacientes. Por eso cirugía virtual pues es complejo, porque usted debe evaluar al paciente desde que lo ve entrar al consultorio, es la fácil de tocarle el abdomen, de examinarlo, de interpretarlo, debe aprender a leerlo. Entonces, desafortunadamente, los médicos
han dejado la clínica a un lado por evaluar pacientes por medio de exámenes, y eso no es así. La medicina es clínica, es evaluar, tocar, ver a los pacientes. El tema de hoy, entonces, ¿cuál es? ¿Quién va a hablar? ¿Alguien por ahí que... A ver, una niña, voy a mirar una niña al azar. A ver, invitemos hoy a Carla Ayala. ¿Cuál es esa? ¿Está por ahí? Sí, doctor. Bueno, Carla Ayala, ¿qué más? Bien, sí, señor. Ponga su cámara. Ya, denme un segundo. Carla Ayala, ¿de dónde es? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué pretende de cirugía? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Qué expectativas tiene? ¿Qué ha sabido? ¿Qué ha escuchado? No sabe nada. Normal. Lo importante en esa vaina es saber no decir no sé y aprender. Porque cuando uno sabe decir no sé, pues estudia, aprende, interpreta. Cuando uno hace burradas y se mete así a ciegas a hacer cosas que no sabe, lo que hace es embarrarla y jugar con la vida de los pacientes. Entonces, cuando uno no sabe, decir no sé. Pero lo importante de decir no sé es que mañana ya voy a ir a leerlo, ya voy a saberlo. Cuando uno no sabe, no se ponga a hablar. Bueno, Carla Ayala, ¿qué más? Bueno, doctor, mi nombre es Carla Llano Ochoa, tengo 23 años. Bueno, por el momento creo que es muy confuso en qué me quiero especializar. Me llama la atención cirugía, pero pues hasta el momento no lo tengo muy claro, y más con este tema de la pandemia, que no podemos como tener ese contacto con el paciente y rotar por todas las especialidades. Entonces, ¿Ustedes han tenido oportunidad de ir al hospital en alguna otra cosa? ¿Medicina interna, pediatría, gineco o alguna cosa o nada? en sexto semestre en semiología. O sea, hace 2 años, hace un año, el año pasado, antepasado. Pero solo 2 meses. Uy, Dios mío. Y este año va a ser igual, o sea, el octavo, noveno. Llegarán ya muy avanzados. Bueno, sí, difícil, pero pues, yo no sé qué va a pasar con esta vaina. Este año va a ser igual, o peor, la situación. Bueno, Carla Ayano, ¿qué tema vamos a ver hoy? Eh, Trastornos hidroelectrolíticos. Es un tema tiene muchos muy extenso, muy importante. Es un tema que en realidad, pues sí, obviamente el cirujano debe manejar a la perfección, de pie a cabeza, porque nosotros los pacientes quirúrgicos se nos complican muchas veces. Puedo yo ser el mejor cirujano del mundo y operarle y hacerle lo mejor, pero si el manejo integral del paciente no es el adecuado, o sea, los líquidos, los electrolitos, la nutrición, los antibióticos, el postoperatorio, el paciente se me va a morir porque no tiene las condiciones adecuadas. Dentro de esos están los líquidos electrolitos. Ese tema que uno cree tan importante y tan básico, yo estoy seguro que si usted va al hospital o le preguntan a cualquier médico de urgencias el tema que vamos a revisar hoy, y no saben. Y no saben. Y es muy grave, porque eso es una cosa gravísima que requiere o acarrea complicaciones, pues, la muerte del paciente. Líquido electrolito. Entonces vamos a ver. Yo creo que no alcanzamos sino a ver líquidos nomás y después vamos a electrolitos para la otra semana. O algo así ustedes buscan el día porque es muy extenso. La composición, háblenos de generalidades. Carla Ayana, la composición general del cuerpo humano, ¿cómo es? Bueno, el volumen total de agua es alrededor del 60% del peso corporal, pero pues esta también va a variar dependiendo de varios aspectos, como es la edad, la constitución de la persona. A menor edad, mayor porcentaje de agua. La constitución, pues a mayor tejido adiposo, menor concentración de agua, porque pues el tejido adiposo es el tejido o es el órgano que menos retiene agua. Entonces depende de estos aspectos. Además, pues también se divide en dos grandes compartimientos, que es el intracelular y el extracelular. El compartimiento extracelular se subdivide a su vez en lo que es el plasma y el líquido intersticial. Y el compartimiento, pues tiene una relación, no, si no me equivoco, es de 1/3, ¿no? Es muy importante que nosotros tengamos claro esto de los compartimentos porque hay que saberlo, primero. Segundo, porque en realidad lo que tú dices, hay muchas variables que juegan y que cuando uno formula líquidos y electrolitos tiene que tener en cuenta. Entre las variables que juegan un papel importante están las que dices. Por ejemplo, el sexo solamente. ¿Quién tiene más agua en relación con el cuerpo? ¿El hombre o la mujer? El hombre. El hombre. La mujer tiene en teoría un porcentaje mayor de grasa. La edad es súper importante. Los abuelitos tienen un porcentaje menor de agua en su cuerpo
Y también manejan muy diferente el agua, pues por su fisiología y por sus condiciones adicionales fisiológicas. Los niños, en cambio, son una gota de agua. ¿Cuánto porcentaje tiene un niño recién nacido? Medio nato de Hasta el agua. 80%. Un Casi, neonato, o sea, es 80% es agua. Entonces es impresionante como el niño tiene unos requerimientos completamente diferentes a un adulto. Y por eso las quemaduras son tan graves en los niños, porque los niños son básicamente agua. Entonces, una quemadura lesiona completamente el endotélito de los niños. Bueno, sí, aproximadamente, digamos, en un adulto normal, asumamos una persona normal, adulto, joven, de 35 años, 40 años, 70 kilos. Entonces, cojan todo lápiz y esfero y lápiz y papel para hacer aquí cálculos. Entonces, ese paciente, asumamos que hay un hombre normal de 70 kilos, 40 años. Ese paciente, en teoría, sin ninguna comorbilidad, además, ¿qué porcentaje de su cuerpo sería agua? En litros. Esto, cuando uno habla de líquido electrolitos, juega muchas cosas importantes. La osmolaridad, el plasma, todas las densidades, porque todo. Pero vamos a hablar, digamos, de en qué teoría el agua, la densidad del agua es 1.00. Bueno. Entonces, la densidad, el agua equivale en kilogramos a litros. Lo mismo, diferente a otros solutos o a otros componentes, pero en teoría, digamos, 1 kilo de agua es igual a 1 litro de agua, ¿cierto? Porque la densidad es de 1. Entonces, en un paciente de 70 kilogramos, 40 años, de su cuerpo, ¿qué porcentaje, cuántos litros de agua tiene un paciente de 70 años? En 42. total, 42 litros. Venga, yo voy a estar hablando con Dayana, pero asumo que están escuchando y haciendo el ejercicio, la actividad de los otros muchachos. El que no entienda lo que sea, el que no entendió una suma, una resta, el que no entendió cualquier cosa, intervenga, porque lo peor es quedarse uno con dudas en la cabeza y no saber y después eso se le quedan para toda la vida. Bueno, Dayana, entonces listo. Un paciente normal de 70 kilos tiene 42 litros de agua en toda su composición. Ahí sí viene, digamos, la composición que tú estabas diciendo. Entonces hay un porcentaje que está. Entonces, ¿hay más agua intracelular o extracelular? Intracelular. Intracelular. La mayoría del agua está dentro de las células, toda. Entonces, digamos, de esos 42 litros, ¿qué porcentaje está dentro de la célula? El 10%. No, dentro de la célula. Dentro de la célula el 30%. Mira, entonces, digamos que vamos a hacer un porcentaje rápido de divisiones o de fragmentar el agua en el cuerpo. Entonces, en todo el cuerpo me dices que más o menos el 60% es agua, ¿no? Uh-huh. De ese 40% más o menos, de ese 60% más o menos el 40% es intracelular y el 20% es extracelular. O sea, de esos 42 litros, ¿cuánto es el 40% de 42 litros? 16, casi 17 litros. Entonces, el 60% total es agua. El 40% es intracelular, o sea, de 42 litros, sí, 16 litros es intracelular. Y el resto son extracelulares, o sea, el 20% restante. ¿Que es cuántos litros? 8, o sea, el 20% del cuerpo. 8 litros. Bueno. De ese 20% que quedó extracelular, se divide el 15%. ¿En qué se divide? El líquido extracelular estabas diciendo tú. ¿En qué consiste el líquido? Intersticial y el plasma. Líquido intersticial y el plasma. Uh-huh. ¿Que equivale a cuánto? Al 15,5, ¿no? El líquido intersticial 3/4 partes y el plasma 1/4 parte. Exacto. Entonces, de ese 20%, más o menos el 15% es intersticial y el 5% es plasma. Cuando uno habla de plasma, básicamente se refiere a volumen sanguíneo o volumen intravascular. Básicamente, pues no es 1 a 1, pero digamos que uno se refiere a sangre. ¿Sí? O a sangre, sí, a la volemia, no sangre. A la volemia, que dentro de la volemia está glóbulos blancos, glóbulos rojos, las plaquetas, los componentes de la coagulación, para y demás. Pero lo que está intravascular. Entonces, de esos 42 litros, finalmente, ¿cuánto de volumen queda intravascular o de sangre? O la volemia, ¿cuánto es? 2 litros. ¿2 litros? No. Sí. O sea, quedaría de 70 kilos,
de 60% es agua. El 40-20 es intracelular, extracelular. Y ese 20, el 5%, estoy hablando del peso corporal. O sea, el 5% de 70 kilos, ¿cuánto es? 100, 5 por 7. ¿Cuánto es 70 por 5 sobre 100? 3.5. Eso. Entonces, 3.5 de agua. Aproximadamente la volemia de una persona normal de 30 kilos de 3.5 a 4.5 litros. O sea, una persona normal tiene... Eso es importante para saber muchas cosas. Pues primero, para conocerlo. Segundo, porque, por ejemplo, en trauma, yo cuando hablo de cirugía, casi siempre me enfoco en trauma, pues porque es lo que me gusta, lo que me apasiona y lo que, digamos, que más tengo experiencia. Pero, pues en general. 3.5 litros, es decir, cuando llega un herido, un traumatizado, un baleado, ¿no? Y llega sangrando y uno ve que le han puesto, llega con presas y con chorro al agua. Entonces, cuando uno evalúa trauma, choque, hay una clasificación de choque en el ATLS, donde evalúa qué cantidad de volemia ha perdido y qué manifestaciones clínicas dependiendo de cada grado de choque. Entonces, cuando el paciente ha perdido más de 2 litros, el paciente es que empieza a hacer taquicardia. Es decir, cuando yo, por ejemplo, paciente normal, asumo que tengo 40 años y me veo herido y me meten una puñalada, un balazo. Digamos que mi cuerpo tiene ciertos mecanismos fisiológicos para compensar el sangrado. ¿Que son cuáles, por ejemplo? ¿Cómo compenso yo un paciente que siempre va a sangrar? ¿Qué hace mi cuerpo para compensar el sangrado o la falta de volemia? Aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, dentro de eso, sí, se dispara una cascada de todo. Una cascada inflamatoria, una cascada endocrinológica, una cascada hormonal, una cascada de todo. Entonces, dentro de las muchas cosas que se hacen empiezan las catecolaminas a dispararse, en la suprarrenal empieza a botar adrenalina, noradrenalina. ¿Eso qué hace? Entonces, la hormona lo que hacen es que aumenten las catecolaminas, aumenta la frecuencia cardíaca, en teoría al precomienzo aumenta la presión arterial, porque lo que hacen los vasos es hacer vasoespasmo, o sea, contraerse para tratar de compensar la pérdida de volemia, aumentar la presión. Digamos que todo es una cascada para regular. Entonces, digamos que puede que yo al comienzo tenga una herida y perdí 500 centímetros a 1 litro, pero digamos que yo aún mantengo mi funcionalidad de perfusión de la cabeza, de perfusión de las coronas, de perfusión, porque mi organismo se ha adaptado a esa pérdida de volumen, con taquicardia, con presión. Pero llega un punto en que si yo dejo la llave abierta y sigue saliendo sangre y sangre y sangre y sangre y sangre, pues no va a haber ningún mecanismo que ya me compense, pues porque la volemia me perdió. Entonces el paciente ya empieza, ya cuando empieza a choquearse, a bajarse la presión, a ponerse pálido, a ponerse diaforético, a dejar de orinar, el riñón empieza a fallar, hasta que el paciente pues, hace una parada cardíaca. ¿Por qué? Pues porque perdió toda la volemia. Entonces uno creería que 3.5 litros, en realidad la volemia es de 3.5 a 5 litros en un adulto normal. Pero eso es, en realidad eso no es mucha sangre. Eso con una llave abierta, una femoral o una carótida, eso no se desocupa en un momentico. ¿Cómo se mide el gasto cardíaco? ¿Cuál es la fórmula de gasto cardíaco? No me acuerdo. La frecuencia por la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen latido. O sea, la cantidad de contracciones que yo tengo de cronotropía en un minuto por el volumen latido es el volumen que hace la eyección del ventrículo después de cada contracción. El ventrículo se contrae. Entonces, digamos que el volumen latido, ¿saben cuánto es? Cada contracción del corazón, ¿cuánto eyecta de volumen de sangre a la circulación, a la aorta? 70 mililitros en promedio. Más o menos, 60 a 70 centímetros cúbicos en un paciente normal, en condiciones normales. Entonces, por ejemplo, hagan el cálculo. 70 cc o 60 centímetros cúbicos por una frecuencia cardíaca de 70. 7 por 7, ¿cuánto es? 49. 490. Entonces, en un paciente normal, adulto sano, que yo estoy aquí sentado con una frecuencia cardíaca, digamos, de 70, cada minuto mi corazón tiene un gasto cardíaco aproximadamente de ¿cuánto? 70 por 70. 490. 4.900. 4.900. Entonces son, básicamente, en un minuto, yo tengo, hago, sin haber afectado mi frecuencia cardíaca,
Básicamente, en un minuto yo he reemplazado todo mi volemia o todo mi gasto cardíaco por el corazón y lo he pasado. Es decir, en un minuto sentado normal, el glóbulo rojo que está en el ventrículo izquierdo, que en este momento está aquí, se sale a la aorta, va a ir a la vuelta a la carótida del cerebro, baja, perfunde riñón, se devuelve por la cava, vuelve y retorna al ventrículo derecho, pasa a la vesícula pulmonar y vuelve al ventrículo. Eso en un minuto. Entonces imagínate que yo tenga una lesión de la carótida o de la femoral o de un vaso grande. En un minuto, si yo no controlo o no cierro esa llave, el paciente se me desocupa completamente. Es decir, en un minuto puedo perder toda la volemia. En un minuto. Ahora, diferente si está taquicárdico u otra cosa. Entonces, le está hablando de eso porque tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. O sea, cirugía y medicina no es solo algo técnico. O sea, digamos que la diferencia entre el cirujano y el internista es que nosotros como cirujanos, el que es buen cirujano tiene que ser buen clínico, tiene que saber de fisiología, tiene que saber de cuidado intensivo, tiene que saber de nutrición, de infectología, de anatomía, ni hablar de anatomía, ni hablar de fisiología, de todo, porque es un componente. Y la idea es que eso es lo que les diferencia de un técnico. La idea es que nosotros podemos saber operar así, pero sin saber cómo no. Todas estas cosas que les estoy diciendo juegan un papel muy importante y hay que aplicarlas en el paciente cuando viene el paciente traumatizado o el paciente de urgencias o demás. Entonces ya tenemos claro todos de dónde más o menos el volumen, en la volemia, cuánto es el volumen, la distribución más o menos del agua en toda la superficie, en todo el cuerpo, dependiendo, y hay que muchas variables que influyen en el volumen para aumentar o disminuir, digamos, estas concentraciones. Entonces, por eso les digo que hoy vamos a hablar básicamente de agua, porque no alcanzamos. Entonces, vamos a hacer. Bueno, Dayana, muchas gracias por participar. Hoy vamos a hablar ahora con otra persona. Gracias, doctor. Entonces, vamos a ver aquí, cualquier cosa me preguntan si no entienden algo. Vamos a ver aquí al azar. Lenzo Rodríguez. ¿Está? Lenzo Rodríguez, ¿está o no? Bueno, apareció. Brian Alexis. Buenas tardes, doctor. Bueno, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? ¿Qué más? Buena tarde. Bien, sí, señor. Bueno, ponga su cámara rapidito. Bueno, Brian, ¿cuántos años tiene? ¿De dónde es usted? Rápidamente, tiene un minuto para presentarse ahí. Tengo 20 años de Cúcuta. Vivo en Cúcuta. Ve, Dayana, yo le pregunté dónde es. ¿Cúcuta ya también? Sí, doctor, coguteña. Bueno, listo. Muy bien. Y tampoco ha podido, igual todos, no han ido al hospital o sí. ¿Por dónde han pasado por el hospital? ¿No? ¿Por dónde han rotado? ¿Por dónde han ido? ¿O estado? Creo que igual que mi compañera anterior. Pero han estado por Solamente, urgencias, en los pisos, por ahí sí, se me lo sí, digan, señor. o nada. Sí, roté por urgencias con la doctora Claudia Umaña y con el doctor Figueroa Ampiso y la doctora Guadalupe también. Bueno, ¿y vio por ahí algo de heridos, trauma y cirugía? No, nada. Nada de quirófano, nada. Mire, yo los dejo cuando yo estoy ahorita les está viendo a los internos, porque es que esos internos, claro que esos internos están de la de Pamplona, creo. Yo no sé si yo con ellos tuve la clase de líquidos y bueno, no sé. Pero yo siempre les digo y les insisto, porque el internado es de actitud y esta vaina es de actitud. Porque uno puede saber mucho, pero si no tiene actitud, pues tampoco sirve. Entonces, en el hospital y en el internado, pues lo que yo les digo es que precisamente que aprovechen la escuela porque los pacientes se prestan para que uno aprenda muchas cosas. Pero pues una cosa es que vayan al hospital a la secretaría 000 a la izquierda, u otra cosa es que se noten o que sirvan para algo o que uno los haga necesarios, que se note su ausencia. Por ejemplo, pues es muy fácil, pues los que van allá a secretaría a sentarse, pues yo le digo, no es la idea. Claro que, digamos que como internos o como estudiantes es un hospital universitario y prestan un servicio muy importante y nosotros prácticamente, yo cuando estudio turno lo interno en todo, yo no hago nada. Pues yo digamos que estoy atento y pendiente de todo, pero la idea es que
se interese por el paciente, que se muevan, que se levanten, que si falta una cosa no es que espere a la enfermera, no, esto es un hospital donde necesitamos mucha gente, muchas cosas, imagínense, que se levantó, que necesite llevar al paciente a tal lado, que llegó el herido, entonces usted no, usted ya está piloso ahí, ya está pidiendo la sangre, que llegó el herido, doctor Lea, llegó el herido, vamos, doctor puede entrar, vamos a cirugía. Cuando está en el quirófano, yo los meto y me gusta que entren al quirófano. El quirófano es otro mundo completamente diferente. Allá es diferente a urgencia, es diferente a pisos, completamente diferente porque todo es diferente y el sistema es diferente. Entonces, con las enfermeras, con las instrumentadoras, el sistema es muy diferente. Pero a mí me gusta que entren porque, por ejemplo, cuando yo fui estudiante, cuando fui interno, yo nunca pude entrar al quirófano. Yo nunca entré, yo entré al quirófano cuando ya era residente, cuando ya era un viejo, ya. Entonces yo nunca tuve la oportunidad de entrar, no tenía ni idea de cómo lavarme las manos, de cómo comportar, porque cuando uno llega al quirófano por primera vez uno es así. Y pues uno ve correr la gente, la instrumentadora, la enfermera, el auxiliar, el herido, no sé qué, la sangre, y uno el quirófano como está en la sala la auxiliar, el anestesiólogo, entonces uno no sabe si pararse en esta esquina, y si se para en esta esquina incomoda, entonces para la otra. Entonces es muy duro, porque es muy duro y muy difícil porque uno no, pues no nada se ha aprendido, pero todas las cosas hay que aprenderlas. Todas las cosas que parecen bobas y sencillas, que simplemente es el hecho de, ¿dónde me paro? ¿Qué hago? Todo es muy importante. Entonces, cuando vayan, si algún día nos vemos en el hospital, no ahora, sino pues ahora o en otro semestre, no sé qué, y están por ahí, me ven, yo con mucho gusto los invito al quirófano y pregunten, tengan la capacidad de preguntar. Y siempre como recomendación, preséntense donde estén, en urgencias, en piso, en el quirófano, donde estén, porque yo llego, usualmente yo siempre llego tarde, pero todos los cirujanos pues, puntuales, el que llegue y uno no conoce, entonces yo llego ya a mi quirófano, es como a mi casa y tal, y hablo. Pero entonces usted tiene que llegar siempre antes que el cirujano y que todo el mundo, piloso, y me presenta, doctor Leal, mi nombre es soy estudiante de octavo semestre, voy a estar acá, quisiera saber si puedo entrar en cirugía, si usted me puede enseñar, si me permite participar, si puedo ver. Yo a veces lo dejo entrar y operar conmigo. Eso es una cosa de residentes. O sea, en este hospital, lo bueno es que a veces hay residentes y a veces no. Pero aprovechen esta oportunidad porque, por ejemplo, yo puse mi primer tubo de toros cuando era ya casi de R2. Yo a veces los dejo hacer cosas, pero cuando los veo con aptitud, con ganas, con que quieren, que no toca obligarlos. A veces hay cirugías y 4 internos abajo haciendo nada, yo, voy a ir a operar. O sea, ¿alguno quiere ir o no? Pues tampoco me puede obligar a la gente. Eso es un consejo para que aprovechen para la vida. Siempre actitud, super pilosos y sobre todo respetuosos y se presentan siempre, no solo al cirujano, siempre en el quirófano hay un montón de especialistas, de profesionales. Está la enfermera, está la auxiliar, está la instrumentadora, es muy importante. La instrumentadora a veces le dan durísimo a los estudiantes porque, no, pues porque la tratan como cero a la izquierda y juegan un papel muy importante. Entonces siempre se presentan, con ellas también. La otra cosa es que aprovecho porque pues, para decirles que están todos, de que pues, más se ha acentuado, digamos, como con esta pandemia, pero yo siempre he sido muy respetuoso y muy solidario con mis compañeros de trabajo. Entonces, cuando uno va al hospital o a la institución de trabajo, a la clínica, donde sea, eso es su segundo hogar. O sea, básicamente uno vive metido allá mañana, tarde y noche. Y muchas veces por eso los médicos y los cirujanos y todos son tan infieles y se acaban tantos matrimonios. Porque los médicos viven más metidos en el hospital u otras instituciones que en la casa. Y, pues, y uno come y comparte y cuando no había pandemia, duerme y se abraza y dice qué con todo el mundo. Entonces, pues uno hace muchas relaciones bonitas con personas importantes en los hospitales. Entonces, dentro de eso, no solo los compañeros. Cuando vayan a rotar van a ver la importancia que tiene desde la señora que sirve un tinto hasta el especialista más importante. Porque todos juegan una labor importante. La enfermera muchas veces nosotros somos muy groseros o nos pasamos. Hay enfermeras de enfermeras, ¿no? Cuando son viejas y así mandan a las que les dan muy duro a ustedes. No, hay otras, pero seguramente que si ustedes llegan con una buena actitud, se presentan y son amables, las señoras, la enfermera les va a ayudar y les va a servir muchas cosas. Y les va a enseñar, porque esa es la otra cosa que le estaba diciendo a los muchachos estos días que entré al quirófano con uno de ustedes, bueno, con unos internos. Entonces yo siempre hago todo con mis pacientes. Entonces si yo tengo tiempo, yo los lavo, yo los visto, yo los invado, o sea, todo porque yo soy muy intenso. Entonces, esas cosas tienen que aprenderlas. Por ejemplo, a coger venas, a canalizar, a poner yelcos, a poner, estos días leía a un muchacho que nunca ya iba a graduar y nunca había puesto una sonda vesical.
Esas cosas no son de enfermería, esas cosas tienen que saberle además de que esas cosas, así como como el yelco, como canalizar a un paciente, como entubarlo, como poner una sonda vesical, una sonda nasogástrica, todas las cosas que quieren de enfermería, cuando es complicado por alguna cosa, porque no se puede, porque técnicamente es difícil, porque anatómicamente hay algún problema, la auxiliar que lleva 50 años no pudo, y le dice, jefe, no pude. Entonces la jefe no sabrá porque la jefe no hace sino administrativo, entonces ella menos. Si no pudo la viejita que lleva toda la vida, entonces menos la jefe. Entonces la jefe, cuando no sabe la enfermera del auxiliar, ¿usted qué cree que quién le van a decir? Pues al médico. Entonces estoy en el rural con un niño quemado, un niñito quemado que le llegó. Y lo más importante de una quemadura es esto, líquidos y electrolitos. Si usted no le pone dos líquidos a mi niño, se le va a morir. Y la auxiliar que lleva 50 años canalizando no pudo, ni la enfermera, pues ¿quién le tiene que dar? Usted. Todas esas cosas que parecen bobas y que uno las simplifica y las deja a un lado como insignificantes, esas cosas son demasiado importantes y hay que darle importancia a todas las cosas. Por eso, todos los profesionales de la salud, por eso digamos que ha sido tan ese cuento de llamar héroes a tantas personas que hacen tantas cosas tan importantes en el país y en el mundo, y que nadie las valora y que son demasiado importantes, pero que definitivamente nosotros como profesionales de la salud y como trabajadores somos un gremio demasiado unido donde podríamos ser una potencia si quisiéramos, pero no, somos definitivamente muy desunidos y poco solidarios con nosotros mismos. Bueno, a ver, ya cortemos aquí. Entonces, vayan. Estamos hablando de los líquidos electrolitos, entonces los líquidos, ¿cómo vamos a reponer entonces a un paciente? Vamos a hacer aquí unos ejercicios. Usted leyó y qué formas vio o qué formas sabe o qué formas ha leído o escuchado para reponer solo agua. No vamos a hablar ni de sodio, ni de potasio, ni de cloro, nada, solo agua. ¿Cómo se reponen los líquidos en el adulto? Bueno, yo leí que dependiendo de lo que ya hablamos anteriormente, ¿no? Está entonces ¿Diferentes qué? soluciones o líquidos, Sí. dependiendo de lo que vamos a administrar. Entonces está, por ejemplo, las soluciones hipotónicas. Ya, o sea, dependiendo de la que usemos, leí que estas se podrían ir ya sea para compartimiento extracelular, intracelular o irse, por ejemplo, el suero salino isotónico, creo que se distribuye solamente por el espacio extracelular. Entonces ese es el que se usa sobre todo en casos de hipovolemia. De hecho, en cuanto a fórmulas, pues dependiendo del peso y del paciente, si es hombre, lo que dijimos anteriormente. Y pues si estamos hablando solamente de agua o ya después de un trastorno electrolítico No, de agua, vamos a hablar de sodio. agua porque si no saben de agua, los médicos después ni saben ni reponer menos sodio y potasio. Solo agua. Solo Bueno, agua, pues muy bien, espérenme, hagamos un break acá, esperen un momento. Ya que habló de eso, no me tocó ese tema porque es que son muchas cosas que juegan aquí, cosas importantes y que influyen en todo este tema. La osmolaridad del plasma es un tema enorme, gigante, también súper importante. La osmolaridad plasmática juega un papel muy importante porque lo que usted dice es súper importante, porque necesitamos definir qué solución utilizar para reanimar, porque si le ponemos una solución que no es la adecuada, lo que vamos a hacer es acabar de matar al paciente o hacer una iatrogenia o una burrada, pues. Entonces, la osmolaridad plasmática es muy importante tener en cuenta. ¿Alguien sabe cuál es la fórmula de la osmolaridad plasmática? ¿Cuáles son las variables que determinan o qué es la osmolaridad plasmática? 2 veces la concentración del sodio, Más más. La glucosa dividido entre 18 y el BUN dividido entre 2.8. eso, bueno, entonces muy bien. Digamos que, ¿y qué es la definición de osmolaridad? ¿Qué es la osmolaridad plasmática? Pues para saber qué vamos a hablar, para tener una idea. Concentración de osmoles en 1 litro de solución o por kilogramos. Entonces, para eso está la tabla periódica y la tabla periódica tiene muchos ítems
Y cada elemento de la tabla periódica, ustedes ven que tiene la valencia, los enlaces, los electrones, el no sé qué, el peso molecular, el peso molecular. Entonces, y una cosa es molaridad, otra cosa es molaridad. La molaridad, digamos que así burdamente, es la concentración o la cantidad de solutos, de osmoles que tiene una solución X en un litro. Entonces, digamos que en la sangre o en el cuerpo humano, pues el cuerpo humano la sangre tiene miles y miles y millones de componentes en diferentes composición. Entonces están lo que les decía, los factores de la coagulación, los anticuerpos, los antígenos, todas las células plasmáticas, todo lo que viaja con la sangre, la albúmina y todos los transportadores y demás. Pero digamos que son cantidades que no juegan un papel importante en la osmolaridad, o sea, en la densidad plasmática y la cantidad de volumen, porque son componentes que vienen en cantidades pequeñas. Entonces, lo que acaba de decir la doctora ya, la fórmula de la osmolaridad plasmática está determinada básicamente por esos 4 componentes, que es la suma o el doble del sodio más el potasio, más la glucosa sobre 18 más el BUN sobre 0.8. O sea, lo que determina la osmolaridad plasmática o la cantidad de que esté, digamos, en la osmolaridad adecuada es la cantidad de electrolitos, o sea, si el sodio o el potasio están más o menos, la glucosa y el nitrógeno ureico en sangre. Y los dividen entre 18 y 2.8 porque eso es el peso molecular de las moléculas. Entonces, por ejemplo, yo les digo algo, por ejemplo, entonces los pacientes diabéticos son unos pacientes, ¿ustedes ya pasaron por medicina interna? Bueno, entonces, Sí, señor. entonces, ¿cuál es, Brian, por ejemplo, en la cetoacidosis o en el estado hipermolar no cetóxico, cuál es el problema de un paciente diabético? ¿Cuál es el problema de un paciente así, con estado hipermolar no cetóxico o una cetoacidosis diabética? Está deshidratado. Los cuerpos cetónicos, sí, señor, que se aumentan. Él hace ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema o el punto en que determina que haya un estado hipermolar no cetóxico, un estado hipermolar? ¿Cuál es el punto? ¿Qué pasa? ¿Qué no funciona o qué no hay? Pues estados aumenta. Lo que hay es una cantidad. Entonces, en el estado hipermolar cetóxico, la cetoacidosis es la pobreza en medio de la riqueza. Es decir, el paciente está inundado de glucosa en su volemia y no ha ingresado a la célula, pues porque no hay insulina. Ya, eso es el problema. Entonces, digamos que el problema de los diabéticos pues, es que la insulina no funciona. O no funciona, o no hay, o bueno, entonces la insulina no puede ingresar la glucosa. Entonces, por eso dicen que es la pobreza en medio de la abundancia, porque hay muchísima glucosa circulando, pero la célula está muriendo de hambre porque no tiene quien la entre. En esos pacientes, cuando llegan así descompensados con glucometrías de 500, 600, 1000, el problema de esos pacientes y para poderlos manejar, ¿cuál es lo fundamental para manejar esos pacientes? Aparte de la insulina. El volumen, el líquido. Esos pacientes llegan secos. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es que la glucosa está en unas cantidades tan altas que la osmolaridad del plasma ha cambiado. Es decir, que la osmolaridad ya no es 280 y 300 miliosmoles litro, que es lo normal de un plasma, sino que está en 350, 400 y el paciente está muriendo. Entonces, los 4 componentes que determinan la osmolaridad plasmática son el sodio, el potasio, la glucosa y el nitrógeno ureico. ¿Qué patología descompensa el aumento del nitrógeno ureico? También que vemos los pacientes boqueando sin agua. ¿Cuándo está aumentado el nitrógeno ureico? fallas renales. Una falla renal. En insuficiencia renal. El paciente renal crónico o el renal agudo que está volando ese BUN, el BUN está en 150, 120 y hace uremia, encefalopatías urémicas, porque el BUN está altísimo y lo que necesita también es diluirlo, pues dializarlo, pero bueno. Entonces, a lo que iba era que el cuerpo es perfecto, el cuerpo humano es perfecto y todo está diseñado perfectamente. Entonces, digamos que la osmolaridad se mantiene dependiendo también de muchas cosas, de factores endocrinológicos, de hormonas, de estado de ánimo, de sistema simpático y parasimpático autónomo. Entonces, la osmolaridad plasmática normal, ya les dije, ¿es cuánto? 208.
280, De 290. 275 a 280, a 295 Eso, más milosmol o por menos, kilogramo. más o menos de 280 a 300 milimoles por kilogramo. Esa es la osmolalidad plasmática normal. Cuando un paciente llega pues, por alteraciones hidroelectrolíticas o por alteraciones diabéticas o por pacientes, pues uno le calcula la osmolalidad para la costa. Bueno, eso es muy importante tenerlo claro. La osmolaridad plasmática es 280 a 300 milimoles. Listo. Ya. Ahora, si yo le voy a reponer a ese paciente X, a cualquier paciente, estamos hablando de pérdida de volumen, no vamos a hablar, pero cuando yo digo pérdida de volumen es pérdida de agua, sangre y demás, o sea, independiente, es diferente hablar de shock hemorrágico, shock hipovolémico, shock cardiogénico, es diferente. Pero vamos a hablar de pérdida de volumen. Si el paciente pierde volumen, entonces yo necesito reponerle el volumen de la misma osmolaridad. Entonces, para eso hay unas soluciones que tienen unas concentraciones específicas de los elementos que determinan que la osmolaridad sea la misma del plasma. ¿Cuáles son esas soluciones? Para reponer los solución salina. Isotónicas. Soluciones isotónicas. Tenemos la de 0. Y la solución de dextrosa al 5%. ¡Ah! Bueno, ya acaba de ver un infarto. Menos mal lo dijo ¿quién lo dijo? Para que no se le vaya a olvidar. La dextrosa. Bueno, entonces eso es muy importante. Esto que le estoy pidiendo es fundamental, para que nunca le vaya a olvidar de mí, nunca le vaya a olvidar esto. Las únicas soluciones isoosmolares, que quiere decir que más o menos tienen la osmolaridad plasmática igual, son la solución salina al 0.9%, porque la solución salina del 0.45, al 0.9, al 3, al 7.5, y uno prepara ciertas soluciones. La que tiene la osmolaridad plasmática similar es la 0.9%, la otra es no. Y el lactato de Ringers, que también tiene una osmolaridad plasmática similar. ¿Ustedes leyeron las composiciones de esas soluciones? ¿Cómo están compuestas? ¿Por qué les digo que la osmolaridad es similar o no? Profe, ¿Por pues, qué? Hablamos de la solución salina normal al 0.9%. Cuando yo digo solución salina 0.9%, ¿a qué me refiero? ¿Qué soluciones, qué componentes tiene y cuánto? Tiene cloro, tiene sodio, tiene Ya. 154 Solución salina. Tiene agua, sodio y cloro. Sí. Ahora bien, ¿qué porcentaje de agua y sodio y cloro tiene esto? La solución. Tiene 154 miliequivalentes de cloro y 154 miliequivalentes de sodio. En miliequivalentes por Litro. Por litro. Pues hay que tener eso claro. Listo, la solución salina normal tiene 154 miliequivalentes litro de sodio y 154 miliequivalentes litro de cloro. ¿Cuánto es 154 y 154? 308. 308. Esa es la osmolaridad. Porque como la solución solo tiene sodio y cloro, no tiene nada más, o sea, el agua no tiene pues, valor osmolar, solo tiene, entonces se sube 154, 154, dan 308. Esa es la osmolaridad de esa solución. Entonces, digamos que el plasma tiene 280 a 300. Es más o menos parecida, pero digamos, entonces por eso yo le administro esa solución al paciente. Cuando yo le administro esa solución intravascular al paciente por bolos, ¿saben qué porcentaje se queda intravascular? Más o menos. Es decir, por ejemplo, un paciente traumatizado o herido. Yo le pongo, ustedes ven que llega el herido y dicen, pásale 1000 de embolo. Y se le cuelgan, se van a darle 1000 de solución. De ese 1000 o ese porcentaje o de ese volumen que se le pone en bolos o por cantidades, más o menos se queda intravascular el 30% nada más. El resto del volumen, precisamente por eso, por la osmolaridad, porque eso es un juego, las células son un juego de membranas y fenestras. Y todo juega un papel importante dependiendo de la osmolaridad, de las membranas y las concentraciones, y los gradientes de concentración. Entonces, si digamos que no, como vieron ahora, el sodio y el potasio en la solución salina normal es 308 milismoles. O sea, no es perfecta igual que el plasma. Entonces, las células y las células endoteliales y todo son una fenestra, una membrana fenestrada que permite el paso de iones por un lado para otro, dependiendo del gradiente de concentración, de tal forma que se igualen las dos concentraciones en los dos lados. Entonces, por eso es que cuando le ponen volumen a un herido o un litro de solución salina normal, solamente de 1000 le ponen casi que 300, solo el 30% se queda en el intravascular. El resto se redistribuye. Entonces se va al intracelular, se va al intersticial, se va. Entonces, por eso sus pacientes, yo creo que sus mamás han escuchado
o sus mamás, ustedes mismos han visto pacientes, cuando los pacientes están hospitalizados mucho tiempo en las clínicas o en los hospitales o en las unidades de cuidados intensivos, los pacientes empiezan a hinchar. Entonces la mamá ve al tío, o al vecino, o al papá, o al que y va y lo visita a la clínica y lo primero que ve es, ¡ah! ¿Cómo está hinchado? Porque pues, le llama la atención el edema que tienen en la... Y es por eso, porque eso se va sumando. Entonces todo el tiempo, digamos que estamos jugando con los líquidos y poniéndoles más soluciones por diferentes motivos. Y el paciente cada vez se va desnutriendo más y más y el volumen que le ponemos no se queda en la sangre, se va redistribuyendo. Entonces los pacientes se van hinchando como esponjas de agua. Pero entonces es debido a las concentraciones, a los gradientes de concentración y a la osmolaridad plasmática. Ahora, ¿les quedó claro lo de la solución salina normal al 0.9% de la osmolaridad, cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, ahora el lactato de Ringer. ¿Quién va a hablar del lactato de Ringer? El lactato de Ringer tiene sodio, cloro, lactato, Tiene 5 cosas. calcio, tiene sodio, cloro, lactato, calcio y potasio. ¿Cuánto tiene de cada uno? De sodio tiene aproximadamente 130 equivalentes por litro, de cloro tiene 109, de lactato tiene 28, de calcio tiene 3 y de potasio tiene 4. De calcio tiene 2.8. Bueno, 2.8. pues digamos que 3, pero es 2.8. Y el lactato 28. Listo. ¿Cuánto suma todo eso? 270. 130, 109, 28, 4, 8. 270. 200, exacto. Entonces, ahí tenemos otro valor. 279, 278, se aproxima también a la osmolaridad plasmática, que es 90, 80, 300, pero tampoco es la ideal. Es decir, hoy en día en el mundo no hay ni una sola concentración así pues que sea ideal, perfecta para poner volumen en un paciente de trauma, un paciente deshidratado, lo que sea. No hay ninguna concentración, ninguna solución ideal. Pero las que se manejan son lactato y solución salina. Yo, Leonel Leal, personalmente, siempre prefiero lactato de Ringer, por la osmolaridad, por los componentes y demás. Excepto en un paciente que de pronto tenga una falla hepática, entonces el lactato le produce más aumento de la producción de cianuro. Pero usualmente yo siempre elijo lactato de Ringer. Bueno, muy bien. Ahora, ¿quién fue el que habló por ahí? Dijo dextrosa en solución salina normal, o dextrosa al 5 con no sé qué. Muchachos. ¿Quién habló hace rato que me dio un infarto, hay una angina? Que me dijo algo. Bueno, entonces el que habló, bueno, lo que quería decir es que no, para que le quede claro que no. Una cosa es manejar adultos y otra cosa es manejar niños. En los niños, los pediatras hacen unas mezclas con dextrosa 5 más sodio, más natrol, más potasio, ahí tratando, pero es que en los niños es diferente porque los niños, digamos que no tienen una reserva calórica, entonces los niños sí hacen hipoglicemias y demás. En un adulto, ustedes ven que en piso le dicen, entonces yo tengo, y sobre todo en cirugía, hay pacientes que no se operan o que están sin vía oral porque tienen dolor abdominal en estudio, o porque no se ha operado, o porque no hay turno de cirugía, o porque, bueno, por muchas razones no ha comido. Entonces pasa el internista o pasa el mismo cirujano, es que no ha comido, póngame un gotecito de dextrosita como si usted le fuera a dar ahí 3 gotas de dextrosa para que mantenga un gasto calórico. Eso es falso, eso es un error, eso no sirve. Y las soluciones dextrosadas, como vieron, ¿saben cuánto es el peso molecular de la dextrosa? De la glucosa. Las soluciones dextrosadas son hipotónicas. Hipotónicas. ¿Qué significa que sean hipotónicas? ¿Qué es que una solución sea hipotónica? Bajo Que tiene más concentraciones osmolares. La osmolaridad es ¿Tiene menos menor. concentración de soluto? Exacto, la osmolaridad es menor y tiene menos concentración de solutos comparados a la osmolaridad normal plasmática. Entonces yo le hago una pregunta. Yo les hablé que todo en el cuerpo humano es membranas, es un juego de llegar a un punto de balance. Entonces es una membrana y hay una de concentración. Si yo tengo aquí 5 manzanas y aquí tengo 2, pues ¿qué hace? Supuestamente, ¿cuántas tengo que pasar para acá? Pues paso 2 o 3, porque que entre y 3, más o menos, ¿sí? Así es el sodio, el potasio y los electrolitos y la glucosa y el boom y todo.
Del sitio de mayor concentración pasa al de menor concentración, tratando de equiparar una fuerza osmolar. Entonces, ahora pregunto yo, por ejemplo, y para que entiendan la razón del por qué no. Si yo tengo un herido o un paciente que llega deshidratado por algo, tengo esta membrana, listo, aquí está la membrana. Y este es el plasma normal, la sangre, 280, 300 milimoles, la osmolaridad, y le pongo dextrosa al 5%, que es una sol. ¿Cuánto? Busquen ahí en internet. Ahí hay unos cuadros donde dice solución salina, lactato, dextrosa al 5, dextrosa al 50, lactato, solución al 3, solución al 7.5, y ahí le aparece la composición, el peso molecular y todo. Y cada uno tiene una densidad de peso molecular diferente. La osmolaridad. La osmolaridad, como vieron, de la solución salina y de la lactato son parecidas, pero la osmolaridad de la dextrosa es mucho, mucho menor. Entonces, ¿me tienen por ahí? 253, me parece. Sí. Entonces, ahora comparen, digamos, acá está la sangre y aquí hay una osmolaridad de 250. Entonces, ¿qué pasa? Es una Se solución, va a pasar el líquido al interior de la célula. eso va a empezar a jugar y a cambiar el líquido. Y entonces tampoco se va a quedar en el intravascular. El líquido se va a empezar a redistribuir para donde hay más, donde le falta más. Entonces el problema es ahí sí que empeoramos un paciente con una deshidratación, un paciente hipovolémico, o un paciente en falla cardíaca o en falla renal, y sí que lo acabamos de matar porque estamos poniéndole una solución que no le va a funcionar para el objetivo que queremos, que es reponer el volumen intravascular, sino que ese volumen que le estamos metiendo, le metemos 500 van para el pulmón o para la célula. Entonces, esas soluciones dextrosadas no se pueden utilizar, o esas soluciones hipotónicas no se pueden utilizar en pacientes con reposición de líquidos o con trauma. ¿Claro o no claro? Eso ustedes hay que darles súper claro, porque eso es un error gravísimo que puede matar a un paciente. Claro, ¿no? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. soluciones dextrosadas, o sea, estoy hablando de cirugía y de adultos. Cuando vayan a pediatría le enseñarán otra cosa porque los niños son diferentes y los neonatos más. Ya yo sé que se les mezclas de dextrosa, de solución y de potasio y de sodio y cloro. Pero en un adulto, no. Esas soluciones no se utilizan. Bueno, eso es un paciente en cuidado intensivo que tiene otras cosas muy complejas y hay que hacer unas mezclas muy diferentes para poder tratar de optimizarlo. Pero en un paciente traumatizado, de urgencias, una peritonitis, una apendicitis, un paciente deshidratado, diarrea, lo que sea, no, son soluciones isotónicas. Y las hipertónicas, ahora el cuento. ¿Cuándo definimos que es una solución hipertónica? Cuando su concentración osmolar es superior a la que está en el plasma. Listo, eso, cuando es superior. Entonces, para eso también que tienen unas indicaciones. Cuando vemos hiponatremia, por el sodio bajito, pues hay que utilizar las soluciones. ¿Saben cuáles son las soluciones hipertónicas? Ahí tienen que buscarlas. La Eso solución es cuando estoy salina diciendo al 3% y hay otra que no me acuerdo muy bien que se maneja. a 7.5. Entonces la solución salina al 3 y la solución salina a 7.5%. Eso es la misma solución salina normal, pues de 0,9, pero pues con unas concentraciones mayores de sodio y de potasio dentro del litro de solución. Entonces uno las puede mandar a preparar. En la UCI se preparan con natrol. ¿Saben qué es el natrol? No, señor. Sodio. El natrol y el catrol. Sodio. El natrol es cloruro de sodio y cloruro de potasio. Eso es lo que se utiliza para reponer hipocalemias o hiponatremia. Es decir, son las ampollas. La presentación de natrol y catrol es una ampolla de 10 centímetros, de 10 cc, y cada 10 centímetros tiene 20 miliequivalentes. O sea, cada centímetro tiene 2 miliequivalentes, aparte de sodio y aparte de potasio. Entonces, con eso uno hace mezclas para reponer electrolitos, para ahora que veamos reposición de potasio, reposición de sodio, se hacen con esas mezclas. Y con eso se hacen las mezclas de soluciones hipertónicas. Digamos que eso es un poquito más complejo, pero ahorita vamos a ver, estamos hablando solo de soluciones isoosmolares, pero la idea pues, es para que tengan idea. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero? Pues ya todas las tarde. Bueno, ahora ya quedó claro lo de la osmolaridad plasmática, lo del volumen, ¿cierto? Entonces ahora vamos a irnos, ahora sí, a saber qué volumen, qué cantidad le vamos a poner a un paciente de líquidos en sus necesidades basales y en sus requerimientos por pérdidas.
Entonces, aquí ya ingrese otro, a ver. ¿Quién va a ingresar? Camila Rodríguez. ¿Está o no? ¿O está viendo la Rosa de Guadalupe? Mm, Norberto Flores Ríos. Bueno, ¿quién está por ahí? ¿O no hay nadie? Estoy hablando yo solo aquí. Mira, ahí se ríe la señora. Bueno, alguien que se anime. Señor, hable pues. ¿Qué? Señor, ¿Quién está hablando? Yo, Daniel Rugel, el profe. O bueno, Bueno, Daniel Luján, sácale a ver. Pongo cámara para ver. Entonces, eh, ¿puede poner su cámara? Bueno, Daniel, ¿qué más? bien, sí, señor, todo muy bien. No tenía el micrófono abierto, ¿verdad? Ah, bueno, ¿usted de dónde es? Soy de San Gil, Santander, profe. ¿Y está allá? En estos momentos estoy en Chima, que es un pueblito como 2 horitas de San Gil. Ok. ¿Barichara queda por ahí cerca o no? ¿O Sí, para el señor, otro lado? Barichara queda más o menos a unos 40 minutos de San Gil, que es donde está. Y más abajo uno llega a lo que conocen como Guanin, que es donde están los indios y todo eso. Es muy No, bonito yo por he ido allá. hasta allá, yo conozco todo eso. Barichara no he ido, pero sí conozco todo por allá por San En Barichara, profe, venden helados de hormigas culonas, imagínense. Yo eso nunca lo había visto. Sí, hasta estas vacaciones, Entonces, helado de hormigas las hormigas culonas. coloradas sí me Bonito. gustan, buenísimas, pero el Sí, helado son no ricos. creo. El helado, ¿qué? ¿Un helado No, salado? sabe feo, ¿para qué? Es salado y toda la vuelta, no le aconsejo que lo prueben, muchachos. Bueno, listo. Daniel, bueno, entonces, a ver, ya hablamos aquí de las molaridades de los líquidos, vamos a hablar. Entonces, hay varias fórmulas, dependiendo de, digamos que todas son, es dependiendo del gusto de cada quien. Pero ¿qué leyó, qué sabe? ¿Cómo se reponen los líquidos para un paciente? Primero, ¿qué son las necesidades basales de los líquidos? ¿Para qué son las necesidades basales? ¿O cuánto es de líquidos? No, profe, no tengo ni idea de las necesidades basales de los Niños, líquidos. muchachos. 2.5 litros diarios. Entonces, mire, eso que usted, yo le quiero hablar de esto, pero voy a hacer un break también como para la vida. Uno debe aprender lo que está escrito en los libros. Cuando uno dice es mi experiencia, pues cuando dice una experiencia es pues alguien que lleva trabajando 50 años o 30 años en un área específica y que ha hecho algo de investigación y puede escribir algo de experiencia. Pero ustedes van a ver médicos que llevan trabajando 2 años en urgencia, 3 años, es mi experiencia nada. Eso no es de así experiencia, eso está escrito en los libros todo, todas las fórmulas, los medicamentos, las dosis, todo está escrito. Entonces, de pronto ustedes si yo les cojo a un médico de urgencias del hospital hoy o de cualquier institución y les pregunto lo que les estoy preguntando a ustedes, seguramente me van a responder nada, lo mismo porque no saben, o me van a decir lo mismo que alguien me dio 2.5 litros así y yo le pregunto por qué y no va a saber. Entonces, todas las cosas tienen un porqué y la diferencia entre el técnico y el médico es que usted debe saber el porqué, porque para eso está estudiando. Y las cosas se deben hacer bien. Entonces, las necesidades basales son la necesidad, es muy sencillo, es la necesidad de líquidos y electrolitos que necesita una célula al día para mantener una homeostasis. O sea, la cantidad de agua que necesita la celulita normal y la cantidad de sodio y de potasio que necesita una célula para mantener una homeostasis, un equilibrio. Es decir, el paciente que está acostado en una cama porque le duele la barriga, le duele el abdomen, le van a operar, no sé. Ese paciente necesita unas necesidades basales de agua, de sodio y de potasio para simplemente mantener la funcionalidad de la célula. Lo que les digo, porque si no es como en el trauma, empiezan a funcionar mecanismos para compensar la deshidratación, te empieza lo mismo, la vasoplegia, la taquicardia y demás. Entonces las necesidades basales son las necesidades que tiene la célula día a día de agua a mantenerse bien. Eso es lo que necesitamos saber, cuánto se le pone a un paciente de líquido para mantener la célula en un estado adecuado. Entonces, dentro de todo eso, también juega un papel importante lo que nos decía la doctora al comienzo.
Depende del viejito, depende si tiene 80 años, depende si el pacientico tiene una falla cardíaca, una falla renal crónica adicional, depende si es un hombre, depende si es una mujer, depende si tiene un porcentaje de grasa mayor o un porcentaje muscular mayor, depende de su actividad física. O sea, en realidad yo no puedo compararme con nadie al lado, porque cada persona y cada cuerpo humano es único y específico, por su composición, por su peso, por todas las variables que determinan estas cosas. Entonces, vamos a hablar de también una generalidad. Vamos a hacer un ejemplo. No mismo, el mismo paciente, 40 años, de 30 kilos, sin comorbilidad. Entonces, por ahí alguien dijo 2,5 litros es el volumen, 2,5 litros día de agua es lo que necesita para mantener una homeostasis. Pero yo le hago una pregunta. Por ejemplo, esos 2,5 litros en un pacientico de 60, 70 años con 50 kilos es una barbaridad. Y si el pacientico no sabe manejar esa volemia, lo va a llevar a una edema pulmonar, a una nivel de condición y muerto. Solo con meterle agua. O sea, no crea, el agua también mata. Entonces, solo con calcular mal o con excedernos, podemos cometer también un error. Todo exceso es malo. Entonces, ¿qué otra, Miguel, sabe cómo calcular la necesidad de pasar de líquidos, alguna fórmula o alguna cosa, o sabe o no sabe? No, doctor, pues sabía que eran pues promedio entre 2.300 a 2.500 porque las pérdidas insensibles son 700 y más la ingesta y pues la pérdida renal son casi 1,5 litros. Eso es otra cosa que es que todo suma y todo es importante. Eso es otra cosa que vamos a ver ahora o más tarde o después. Porque yo les estoy hablando solo de las necesidades basales, de lo básico para mantener la célula normal. Sin hablarles de cuánto perdemos de agua por eso, por las pérdidas insensibles, por el sudor, por la respiración, por la fiebre, por la diarrea, por la deposición, por la orina. O si, por ejemplo, el paciente está deshidratado y tiene más pérdidas o por una fístula o por algo vomitando, hay que poner más o menos líquido. Pero eso ya viene como para ahora, para un aparte. Ahorita solo es las necesidades basales, o sea, lo básico. Entonces no podemos generalizar que 2,5 litros a 3 litros a un paciente de 70 años, de 70 kilos, o a un paciente de 50 kilos, o a uno de 40, o a uno de 100. Estados Unidos, pacientes están 100 y 120 kilos. 2,5 litros, pues tampoco. ¿Alguien sabe alguna fórmula o ninguno? Doctor, es que estoy confundida. O sea, solamente para reponer líquidos yo conocía unas fórmulas que se llaman la regla del 4-2-1. Eso, Que se reponen líquidos es dependiendo del peso del paciente. Pero solo líquidos, no electrolitos. Y pues, la regla les digo, estamos hablando de líquidos, agua, no estamos hablando de nada más. Pero digo que es diferente, es un tema muy extenso para poderlo mezclar. Solo estamos hablando de agua, eso es. Esa y la regla de la superficie corporal, que de igual manera también trabaja con el peso del Bueno, entonces explícanos cómo es la regla del 4-2-1. Bueno, la regla del 4-2-1 dice que de 0 a 10 kilogramos se le van a dar 4 cc por kilogramos por hora al paciente. Después viene de 10 a 20 kilogramos, se le da 2 cc por kilogramo por hora. Y si es mayor de 20 kilogramos su peso, se le da 1 cc por kilogramo por hora, y por eso es 4-2-1. Bueno, hay muchas reglas, muchas fórmulas. Por eso les decía que hay varias y digamos que ninguna es exacta. Cuando hay muchas cosas, muchas fórmulas, muchos herramientas, porque ninguno es perfecto. Entonces, cada quien se adapta. Yo les voy a dar 2 o 3 y ustedes verán con cuál se adaptan mejor y cuál les interesa. Entonces, la regla 4-2-1 es una regla que se utiliza, que funciona, pero que sobre todo utilizan mucho en pacientes con diferentes pesos y en muchachitos, en niños no neonatos, sino en niños ya más grandecitos, en infantes, 5, 10, 15 años, y en adultos también, pues porque tenemos diferente peso. Yo les voy a explicar así como dice la doctora, rápidamente, con un ejemplo. El paciente, yo, por ejemplo, digamos que peso 70 kilos, listo. La regla 4-2-1 es una regla simplemente que determina ahí como específicamente. Asumamos que de mis 70 kilos, los primeros 10 kilos, se les va a dar 4 cc por kilogramo por hora de agua. No vamos a hablar de soluciones, salina, no, agua, estamos hablando de agua. Entonces, mis primeros 10, de 0 a 10 kilos, van 4 cc por kilo por hora. O sea, 4 por 10,
40. Entonces van 40 cc la primera hora, por los primeros 10 kilos. 4, 2, 1, porque sigue después de los 10 kilos a los 20 kilos, o sea, ya va de 0 a 20, se le da ya no 4, sino 2 cc por kilo por hora. Entonces, 2 por 10 son 20. Entonces ya ahí van sumando 60 centímetros cúbicos por hora. Vamos de los 20 kilos. De ahí en adelante, de los 20 kilos en adelante, es 1 cc por kilo por hora. Entonces yo peso, digamos que 70 kilos, asumamos. Entonces del kilo 20 al kilo 70, pues son 50 kilos. Entonces 50 por 1 son 50 cc por hora. Entonces ahí ya llevamos 60 más 50, 110. 110 centímetros por hora de agua, independientemente de la solución. Por hora. Entonces en el día, ¿cuánto volumen me pasarían si fuese así? 110 por 24 horas. 2.640. 2.640. En realidad yo puedo manejar eso. Yo como, digamos, paciente sin comorbilidad, puedo manejar casi 2,5 litros bien, de necesidades basales sin ningún problema. Pero un pacientico mayor, no. Hagamos, Miguel, o quién va a hablar por ahí, hágale el cálculo. Un paciente que pese 50 kilos, ¿cuánto le va a poner cc por hora y cuánto en 24 horas de volumen de agua? 50 ¿20 cc hora? No. El paciente pesa 50 kilos. ¿Cuánto? Haga el cálculo con la regla 4-2-1. Con los primeros 10 kilos, ¿cuánto va? Lo mismo. ¿40? 40 cc de los primeros 10 kilos. Nos va a entrar en cuenta. De los 10 kilos a los 20 kilos, ¿cuánto le pone? Pues 2 cc por kilo por hora. Entonces son 20. Son 20 cc hora. Más los 40 iniciales son 60. Ahora, para gente pega 50 kilos. Del kilo 20 al kilo 60, pues son, ¿cuántos de diferencia? Pues 40 kilos. Entonces, ¿cuánto le queda ahí guardarle los 40 kilos? 30. Un cc por kilo por hora, ¿no? Como hay 30. Ah, 30, sí, 30. Tiene razón, perdón. Del kilo 20 al kilo 50, kilo 50 son 30 kilos. 30. Entonces, 30, un cc por kilo por hora, 30. 30 más 40 más 20. 90 cc por hora. Entonces, ese sería, a ver, paciente le podríamos formular 90 cc por kilo por hora. Y ahora en un día, el volumen total en 24 horas. 2.160. ¿Ah? Sí. 1.800 y 2.000 ¿qué? 2.160. Listo. Entonces, en un paciente de 50 kilos serían 2.160, 2 litros. Ahora, a ver, Brian, paciente de 35 kilos, ¿cuánto le va a poner de volumen? 35 kilos. Igual, ¿no? Inicio con... Pues 4, 2, 1. Esa es la regla para todos. Independientemente de sea hombre, mujer, gordo, flaco, pues es general. Inicio con 40. Por hora le daría 35, le daría 50, doctor. ¿Estás de acuerdo o no? No. 70, ¿no? 75. 75. Pues los primeros 10 kilos, 40 cc hora, 4 cc por kilo por hora. Los siguientes 10 kilos, 20. O sea, del kilo 1 al 20. 75 cc. 20 al 35 son 15. Sí. 75 cc. Entonces serían 75 cc por hora. Y al día, 1.800. 1.800. Eso sería el volumen total del paciente. Bueno, y en paciente de 80 kilos, 85. Los primeros 10, 40. Los segundos 10, o sea, el 20, 60. Y luego del 20 al 85, son 65 kilos. Entonces, ¿cuánto da?
125. ¿Cuánto? 125 cc por hora. 125 cc, sí, correcto. Y 125. Que al día 125. ¿Y al día? 3.000. 3 litros. 3 litros en un paciente de 85 kilos. ¿A todos les quedó claro cómo se calcula? ¿Sí o no? Pregunten ya. Sí, señor. ¿Todos? Sí, señor. Bueno, clarísimo, eso es claro. Pero que no les vaya a quedar errores, dudas. Bueno, listo. Estamos hablando solo de del volumen, ¿no? Doctor, una pregunta. Sí. ¿Uno podría aplicar la regla de 30 a 35 mililitros por kilo? Esa es otra. ¿Sirve? ¿O Ahora es mejor la primera? ya les digo, yo les dije que les iba a decir 3, ya ustedes definirán cómo lo hacen. Bueno, digamos con esta fórmula 421, digamos que se calcula general. Y las soluciones isotónicas o isomolares, como la solución salina normal o el lactato, ya vienen prediseñadas de fábrica, digamos, para que tengan una osmolaridad así. Entonces, digamos que con este 421, usted no tiene que calcular por aparte el agua, el sodio y el potasio, sino calcula el volumen y ya como viene la presentación ya diseñada, así lo formula. Entonces, ya usted formulará dependiendo del peso del paciente. Ojo con las comorbilidades, ¿no? Siempre tienen que ver que no sea un viejito, que tiene falla cardíaca, porque hay que limitarse con el volumen. Pero digamos que esa es la fórmula general del 421. Es una regla que no es específica, no es así pues determinada para cada paciente, es muy general. Ahora, ahí Dayana había hablado de otra fórmula u otro método, que es el de la superficie corporal total. ¿Cómo es ese? Kilogramos más 4 dividido entre el kilogramo más 90. No, espere. Kilogramos. Primero, ¿qué es la superficie corporal total? O sea, hay que tener claro todo. ¿Qué es la superficie corporal total? ¿A qué se refiere? A toda la extensión. A la extensión, a la superficie de la piel, ¿sí? Ajá. Entonces, digamos que esto es un poquito más específico porque determina si el paciente es grande, si es pequeño, si pesa más, si pesa menos, entonces digamos que es más específico. Entonces, el estándar de esta fórmula es 1500 a 1800 cc por metro cuadrado de superficie corporal por día. O sea, de 1500 a 1800 centímetros cúbicos por cada metro de superficie corporal por día. Entonces, ahí se empiezan los cálculos. Entonces, para cada paciente hay que calcularle la superficie corporal total. Entonces, la fórmula es como kilogramo, el peso del paciente por 4, ¿sí? Más 7 y lo divido en kilogramo más 90. Esa es la fórmula en general. Venga, yo la verdad no, acaba de ocurrirse que yo no sé por qué esa fórmula de dónde sale. Averígüela y me cuenta, porque yo no sé. Yo también le iba a preguntar eso, doctor, ¿de dónde son esas variables del 4? No, hay muchas, en realidad para calcular la superficie corporal total hay como 3 fórmulas. Si vos miras en internet o en cualquier lado, hay esas aplicaciones que se llaman para el celular y demás, hay muchas aplicaciones que se descargan y calculan la superficie corporal total dependiendo de varias fórmulas. Si me pregunta ahorita que me acaba de venir a la cabeza, no sé de dónde viene ese 4 más estaba pensando, yo dije, pero ¿de dónde viene este? Pero bueno, pero esa es la constante. Peso por 4 más 7 sobre peso más 90. Esa es la fórmula para sacar la superficie corporal. Hay otras que no me las sé, yo solo me sé esta, pero sé que hay más. Entonces hagamos un ejemplo. A ver, conéctese otra persona. A ver, Daniel Rugeles. No, ese ya habló, sí. Angie Castro, la primera. Angie Castro, ¿está o no? Aquí estoy. Bueno, muy bien. Buena tarde. Un minuto para presentarse. Ponga la cámara. ¿Ya? Ya. Buena tarde. Buenas tardes. Bueno, ¿tú de dónde eres? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Aparte de medicina, ¿qué más haces? Estudiar nada más.
en mi Ay, casa. 24 horas del día, 7 días de la semana. No. Entonces, otra cosa, mm, algo, lo que sea, pintar, ver televisión, dormir, comer, hacer ejercicio, mirar para el techo, cantar, algo. pues no sé, ver series, dormir. ¿Cuál es la última que vio? La última que vi, Vikingos. ¿Ya la vio toda? No, me falta terminar la última temporada. Bueno, también ya me la vi. Bueno, muy bien. Entonces vamos acá a hacer un ejemplo. Vas conectada con nosotros con la superficie corporal, ¿no? Ajá. Bueno, Pues entonces vamos a hacer falta un ejemplo. completar la fórmula que era peso por 4 más. Peso por 4 más 7 sobre peso más 90. Esa es la fórmula. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Lo mismo, el mismo paciente. Paciente de 70 kilogramos, de 40 años, sin comorbilidades. ¿Cuál es la superficie corporal de un paciente de 70 años, de 70 kilos? Voy. Muchachos, tenemos más clases así como generales ¿cuándo? ¿O no tengo yo más con ustedes o qué? Sí, doctor, pero yo la aviso. Pero no, entonces No sé cuadre la segunda clase esta o la tercera, porque este tema ya ahorita acabamos acá y para poder hacer para que lean lo de reposición de sodio y potasio, porque eso nos demoramos otro rato ahí para no dar la hoy. O sea, ahora hacemos lo de los líquidos y cuadra otra, me avisa para cuándo, para que revisemos sodio y potasio. Listo. Bueno, ¿se quedó quién ahí haciendo el cálculo? No sé, me dio 1.79. Pues eso, pues ¿cómo así? Entonces, peso por 4 más 7, o sea, 70 por 4, ¿cuánto es 70 por 4? Es que tengo la calculadora del celular y Pues en la cabeza. 280. 70 por 4, 180 más 7, 187 sobre. Peso más 90, ¿cuánto es 70 más 90? 160. Entonces, 180 sobre 160, ¿cuánto es? Eso, 1,67. Listo. Entonces, eso es el paciente de 70 kilos. Acomoda esa cámara porque yo siento que estoy hablando contra el techo. Entonces, el paciente, no importa, yo también, mire, pues que estamos en cuarentena, ¿no? Tenemos derecho a estar como queramos. Bueno, a ver, entonces el paciente que tiene 70 kilogramos tiene, o sea, 1.67 metros de superficie corporal. Es decir, el estándar de esta fórmula es darle a un paciente 1.500 a 1.800 por metro cuadrado. Este paciente tiene 1.37. Entonces, ¿cómo es que es tu nombre? Angie. Le vamos a dar a 1.500. Entonces, el paciente que le vamos a dar 1.500 a un metro cuadrado. Entonces, una regla de 3. Si este paciente tiene 1.67, ¿cuántos centímetros cúbicos le vamos a dar? ¿Qué hicieron? Angie, aló. estoy esperando. ¿Sabe hacer una regla de Doctor, perdón. 3, cierto? Señor. Después de calcular la superficie total, ¿qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo siguiente? ¿Se multiplica Ya, la superficie usted, total? usted calculó la superficie corporal total. El paciente le dio 1.67, ya. Lo que hace es una regla de 3, porque si la constante es por cada 1.500, por cada metro cuadrado le damos 1.500, digamos que no diga, es de 1.500 a Ok, 1.300, listo. de 1.500, ¿cuánto le vamos a dar por 1.67? Entonces usted coge listo. 1.500 por 1.67 sobre 1, ¿y cuánto da? 2.685. Bueno, entonces, 1.500 por 1.27 sobre 1 da eso, 2.600. ¿Cuánto dio? Es 1.79. Por 1.500 da 2.685. Bueno, eso, 1.685, listo. Ahora, si ustedes ven, como cuando calculamos cuando calculamos el volumen del 421 a un paciente de 30 kilos, ¿cuánto le habíamos dado de volumen al día? Apuntaron, ¿no? 2.640. Exacto. Y con esta fórmula de 1.500 por metro cuadrado, superficie corporal, ¿cuánto da? 2.685. Bueno, más o menos, ¿sí ven?
El resultado es más o menos similar, pues por los 50 centímetros cúbicos, pues no vamos a pelear aquí, pero entonces, ya, el resultado 2.690. Entonces lo mismo, eso en 24 horas. Ahora, esto para formularlo a la enfermera, entonces uno lo divide entre 24 y le da ¿cuánto? 2.685 entre 24, ¿cuánto es? 111,87, o sea, 112. Lo mismo, 110 centímetros cúbicos por hora. Quedó clarísimo, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, Angie, otra vez Angie. Bueno, pongamos a otra aquí a ver. Pongamos a Diego Jiménez, que es el coordinador, a ver, para mirar. ¿Ya se fue? No, mano. ¡Ey! No, donde yo estoy en clase presencial, si no aparecen los estudiantes, si no me ponen cámara, yo me les emberraco. Yo ahí les dije, o ponen cámara o no, yo no voy a ponerme a hablar con la pared solo. Bueno, Diego Jiménez. Ya estaba poniendo la cámara. Bueno, entonces vaya calculando ahí. Paciente de 50 kilogramos. Calcule cuánto es la superficie corporal de un paciente de 50 kilos. ¿Qué hubo? ¿Ya o qué? Peso por 4 pacientes, sobrepeso más 90. ¿De cuánto era el peso? 50. 50 por 4, 200, más 7, 207. Sobre 104. Hola, princesa. ¿Cuánto? 1.48. Entonces, la superficie corporal de un paciente de 50 kilos es 1.48, 1.5. Bueno, lo mismo. Entonces, calcule el volumen según la superficie corporal. 1.500 centímetros cúbicos por metro cuadrado de superficie corporal por día. 2.220. Entonces, 1.500 por 1.48 da 2.000, ¿qué? 200. 2.220. ¿Y cuánto nos había dado por la fórmula del 421? ¿Cuánto nos había dado por la fórmula del 421? 2.160. Exacto. Por la fórmula del 421 nos había dado 2.160. Por esta de 1.500 nos dio 2.220. Parecido, ¿no? Bueno. Y lo mismo, dividido entre 24 horas. 92.5. 92. Bueno, listo. Y hagamos la misma con el paciente de 35 kilos. Diego, calcúlele. Superficie corporal del paciente de 35 kilos. $1.05. 1,05, o sea, 1. 1 metro cuadrado de superficie corporal. Ahora, ¿cuánto le pone de volumen entonces? Pues 1.500. 1.500. 1.500. Y en la fórmula anterior nos había dado ¿cuánto? 1.800. Sí cambia, ¿no? Bueno, esa es la forma de calcular los líquidos con la superficie corporal. Para que apunten por ahí también como un tip adicional. Las necesidades basales yo ya les dije que es la cantidad de agua o de electrolitos que necesita la célula al día para mantener una homeostasis. El volumen de agua es 1.500 a 1.800 por metro cuadrado por día. Esto también sirve para niños. Entonces se calcula la cantidad de sodio que se necesita como necesidad basal es de 3 a 5 miliequivalentes por metro cuadrado por día. Por hora, perdón. Por día. Y de potasio de 2 a 3. 2 miliequivalentes por metro cuadrado por día. Ahora bien, esa es la segunda fórmula. La tercera fórmula, alguien me dijo por ahí lo de 30 cc, eso ya viene, digamos que como que es un estándar. Entonces, más o menos, digamos que son
hay una fórmula que viene determinada, digamos que por edades, y es la cantidad de centímetros cúbicos por hora, por hora. Entonces, más o menos, el promedio sería inicialmente en un paciente sin comorbilidades y nada, de 50 a 60 cc por hora de agua o de agua de electrolitos. Más o menos un paciente adulto mayor son más o menos 60 cc hora, pero eso es muy inespecífico. Y en los pacientes mayores de 50 años se les da más o menos de 30 a 50 cc por hora de agua. A mí, la verdad, no, eso es como al ojo. Entonces es como cuando usted está en urgencias, si usted ve a un paciente y dice, póngale a 80 cc hora, póngale a 100 cc hora, póngale a 60. Pues digamos que cuando uno ya tiene cierta experiencia, pues ya más o menos se sabe los cálculos y puede saber y determinar más o menos a cuál ponerle 80, 100, 60, 50. Pero pues ustedes deben hacer el ejercicio y la idea. Yo, como recomendación, yo, Leonel Leal, les diría que les recomendaría la de superficie corporal, que me parece más adecuada y un poco más exacta, dependiendo de cada paciente y las limitaciones de cada paciente. La del 421 pues la utilizan, pero pues no es mi favorita, y la otra menos, la del ojo menos. Digamos que yo les recomendaría más la del metro cuadrado de superficie corporal. ¿Qué opinan ustedes? ¿O qué otras fórmulas saben? ¿O qué han leído? ¿O qué han dicho? ¿O qué tienen para decir? ¿Alguien? Doctor, yo tenía una pregunta. Usted decía que era de 1500 a 1800 cc. ¿Uno cómo determina si? También lo mismo, ojo, porque depende. Si vos llegas y ves un paciente que está deshidratado, que está con peritonitis, que está mal, pues es un paciente que necesita más. Entonces, no le ponen 1800 cc por metro cuadrado por superficie corporal por día. Si es un paciente mayor, viejito, con infarto o con una a ese no le vamos a meter 1800, a ese le pongo 1500. Digamos que juega ahí en una variable de más o menos de volumen diferente, pero eso depende de cada paciente. ¿A todos les quedó claro la fórmula, cómo reponer por superficie corporal y con la regla 421? ¿Clarísimo, sí o no? ¿O tienen alguna duda? Claro. Bueno, ahora bien, vamos a hacer aquí un paréntesis. Esto que se me va a descargar el celular. Esto que les dije ahora son las fórmulas de recomendaciones para necesidades basales. Pero ahí alguien habla rápidamente de las pérdidas sensibles y las pérdidas insensibles de agua, porque eso hay que tenerlo en cuenta y hay que sumarlo si necesita. ¿Qué son las pérdidas insensibles y las pérdidas sensibles? Las pérdidas sensibles son aquellas que uno puede, de las que uno se da cuenta, y las pérdidas insensibles son aquellas que ocurren. O medir, sí. Exacto. Y las pérdidas insensibles son aquellas que suceden sin que uno pueda medirlas. Por ejemplo, las pérdidas sensibles son los líquidos orales que uno consume, los alimentos. Las pérdidas sensibles podrían ser, por ejemplo, la orina, el sudor, las heces fecales. Insensible. Ya son insensibles. Las insensibles, sí. Agua por oxidación y el agua que se evapora de la piel, esa es insensible. Pero las pérdidas que yo no puedo medir, pero que hay digamos que hay estandarizado más o menos, ya se han medido pues con estudios y demás. Digamos que uno todo el tiempo, la célula está haciendo mecanismos enzimáticos y está utilizando el agua, está utilizando el oxígeno y el CO2 y todo eso juega un papel importante y todo el tiempo, si uno esté dormido, está haciendo cosas. Entonces hay pérdidas de agua que no se pueden medir, pero que se pierden. Y dentro de esa está la respiración. Solo el hecho de respirar, la respiración va con vapor de agua dependiendo y eso pierde tanta cantidad de agua por cada respiración. Son pérdidas pequeñitas, pero se pierden. Las lágrimas, el sudor, si yo hago actividad física, ejercicio, solo sudo, también. La materia fecal, si voy al baño, también eso va con agua, que se va a medir. Si tengo fiebre, también se puede medir por cada grado centígrado, se pide en tanto. Entonces son pérdidas que hay que tener en cuenta, pero digamos, no impactan en un paciente hemodinámicamente.
Ahora bien, las pérdidas sensibles son las pérdidas que yo puedo objetivizar, que puedo medir, que puedo reponer. Por ejemplo, entonces en cirugía eso es muy, muy, muy importante porque los pacientes quirúrgicos usualmente tienen alterados el tracto gastrointestinal, que es una cascada de agua y electrolitos. Entonces, por ejemplo, el paciente que está vomitando, el paciente que tiene una sonda nasogástrica porque está obstruido, tiene una fístula, tiene una cirugía, entonces la sonda nasogástrica se le mide y drena 600 centímetros, 500 centímetros, 1000 centímetros por cada tanto. El paciente que está con diarrea y que tiene una cólera o que tiene una diarrea tenaz, el paciente que tiene ostomías, fístulas, el paciente que tiene un hueco en el intestino por algún lado saliéndole. En cirugía dejamos pacientes abiertos con peritonitis y dejamos en bolsa o en back. Esos pacientes dejan el abdomen, se deja el abdomen abierto y por ahí se evapora agua y se pierde. Todas las pérdidas las podemos medir, objetivizar y necesitamos reponerlas porque esas pérdidas son pérdidas importantes que van a determinar o a impactar en la hemodinámica del paciente. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo, a ver ahí, alguien. A ver, es un último ejemplo aquí que se me va a descargar el celular. María Fernanda Esteves, ¿está o no? María Fernanda Esteves. No está. Bueno, alguien. Estefanía Luna. Señor, Ya, gorda. buenas tardes. Bien, sí, señor. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hacer aquí un último ejemplo con esto para que nos quede claro. Bucaramanga. ¿Tú eres de dónde? ¿Cubuteña? Sí, sí, señor. ¿Y estás allá? ¿Tú cuántos años 22. tienes? Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Tienes hasta donde vamos, todo claro, ¿cierto? Sí, señor. ¿O no? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner un paciente que tiene 70 años. Llegó por una obstrucción intestinal, por un cáncer. Está deshidratado. Tiene una sonda nasogástrica que le drena 1200 centímetros en 24 horas fecales. Obstruido, sonda nasogástrica que le drena eso. Deshidratado y pesa 65 kilogramos. Vamos a reponer el líquido al paciente. Entonces lo va a dejar como se lo formularía la enfermera. Entonces vamos a utilizar la de superficie corporal. Entonces van a calcularle primero la superficie corporal del paciente. 70 años, 65 kilogramos. ¿Cuánto le da superficie corporal? Voy. ¿Cuánto? 1.6. 1.72. 1.6. 1.6 de superficie corporal. Entonces le vamos a poner el paciente escucha. Es un paciente mayor. Tiene 70 años. Llegó por un cáncer y está obstruido. Cuando los pacientes llegan obstruidos, está tapado el intestino y está el abdomen así gigante lleno de líquido y está drenando todo el contenido por la sonda intestinal. Entonces va a calcularle los líquidos basales. ¿Cuánto necesita el paciente de líquidos basales en 24 horas? $2.400. ¿Cuánto lo hizo? ¿Cómo se calcula por líquidos basales? Estefanía. Bueno, ahí hacemos para 1500 o 1800 por superficie corporal, daría 2580. ¿Con cuánto lo calculaste? Con, ¿Con 1500? sí, con 1500 y el 1.72, con 1500. Entonces, ¿cuánto te dio? 2580. Bueno, 2580 es lo que necesita el paciente solo basal. Pero adicional a eso, hay que sumarle varias cosas.
Cuando el paciente tiene una obstrucción intestinal, quiere decir que es con una peritonitis de 4 cuadrantes. Los pacientes están así inflados y la obstrucción intestinal es una patología que genera una alteración hidroelectrolítica importante porque van a buscar en internet o en cualquier libro de cirugía cuáles son los volúmenes que se utilizan diariamente o que pasan diariamente por el tracto gastrointestinal. Entonces, de saliva yo produzco tanta cantidad, de 1,5 a 2 litros de saliva día. De ácido clorhídrico en el estómago produzco más o menos 1,5 litros. De bilis produzco 800 centímetros a 1 litro. De jugo pancreático produzco más o menos 1,5 litros también. De contenido intestinal más o menos 4 litros. Entonces, todo el día yo, así no coma, desde la boca al ano hay un intercambio de líquidos, electrolitos y de iones. Y de la saliva, el ácido clorhídrico, la bilis, todo, ustedes ven un cuadrito que hay comparativo y tienen diferentes composiciones, diferente que yo pierda sangre, saliva, que pierda sangre, que pierda el intestino. Entonces, cuando hay una obstrucción intestinal, usualmente hay una pérdida masiva de agua en el abdomen y en el intersticio, entre las asas intestinales hay un montón de agua libre. Eso se utiliza generalmente y se hace que se considera como una deshidratación grave, grado 3, y se calcula más o menos el 15% de la volemia. ¿Cuánto es la volemia de ese paciente? ¿Cuánto ese paciente de 70 años, 65 kilos, cuánto tiene de volumen de volemia? Más o menos. Si la volemia es el 5% del peso, pesa 65. ¿Cuánto tiene? 3.5. 3.5 litros. O sea, lo normal de pacientes que tengan 3.5 litros. Entonces, más o menos le pone el 15% de la volemia, que es ¿cuánto? De 3.5 litros de agua, ¿cuánto es la volemia? ¿Cuánto es el 15%? $3.5 es el 100%, 15, ¿qué porcentaje? 15 por 3.5 sobre 100. ¿Qué hubo? Todas esas ¿qué? 600. El 15% de 3.5, ¿cuánto es? De 3.500 centímetros cúbicos. 0,5. ¿Cuánto? Pero sí. No. ¿Cuánto es? 3.5, 3.500 cc por 15 sobre 100. Son como 350 centímetros cúbicos. 3.500 por 15 sobre 100, ¿cuánto es? Eso exactamente. 525. ¿Cuánto? 525. 520. Eso es el 15% de la volemia. Ahora, si el paciente tiene una sonda nasogástrica, ¿qué drenó la sonda nasogástrica? ¿Cuánto drena? 1.200. Entonces, póngame cuidado. En cirugía, todas las pérdidas objetivas en gastos de la boca al ano se reponen 1 a 1. Es decir, si yo veo que el paciente vomita 200 centímetros, pues que los puedo medir, pues se reponen los 200 centímetros. Si por la sonda nasogástrica me drena, si por la sonda nasogástrica drena 5 litros, pues hay que ponerle los 5 litros. Si por una fístula o por un hueco de intestino, una colostomía, drena 4 litros, hay que ponerlos. Entonces, siempre los drenajes de esa sonda hay que reponerlos 1 a 1. Entonces, ¿cuánto drenó ahí? 1.200. Entonces, a eso, más necesidades basales, que son 2.580, le suman los 580 de esos del abdomen, más los 1.200 del drenaje. ¿Cuánto le da todo eso sumado? 2.580 más 580 más 1.200. Son como 3.000, 4.000. 4.300. Entonces, digamos que eso es lo que necesita ese paciente. Aquí va otra cosa que quiero hacer un énfasis y que es muy importante. Los pacientes son dinámicos. O sea, usted no puede pretender ver pues diferente a que dar un consulta externa, un paciente que me duele la cabeza, venga mañana para mirar, o que tengo que... No. Un paciente de esta complejidad se supone que está hospitalizado, que se supone que está en un servicio de urgencias, se supone que siempre hay un médico ahí pendiente, se supone que está en piso, hay un médico que está pendiente. Es decir, esto es dinámico. Entonces, digamos que este paciente sí necesita los 5 litros que necesita de agua porque está choqueado, porque está obstruido, porque perdió objetivos y porque lo necesita. Pero yo no puedo dejar formulado, ¿cuánto da 4.300 entre 24?
¿Ciento qué? ¿Como 150? ¿Ciento qué? 181. 181. Entonces yo no puedo dejar formulado en el CAR desde en el piso, pasar lactato de Ringer 180 cc hora, y ya me voy y vuelvo mañana, el paciente está muerto. Porque es un paciente mayor, complicado, obstruido, que puede morirse por una complicación de esto. Entonces, a lo que quiero ir al punto, hacer énfasis es que esto es dinámico y usted debe estar reevaluando el paciente, un paciente de esta complejidad, máximo cada 4, cada 6 horas, si usted lo tiene en urgencia. Usted no es que entró en urgencia, lo vio a las 8 de la mañana y no volvió sino hasta el día siguiente cuando esté muerto. No, usted lo vio, lo formuló, estuvo pendiente de que pusieran los líquidos, lo reanimaron, va y lo mira a las 4 horas, ya está un poquito mejor, le bajó la frecuencia, empezó a orinar, ¿no? Entonces le pone otro líquido, le recalcula, le sube, le baja y demás. O sea, hay que estar encima de los pacientes, no es dejarlos tirados a la deriva con una fórmula así. O sea, esto puede ser que lo necesite el paciente, pero si yo le mando 4, además las enfermeras tienen, en nuestro país les pagan por 20 pacientes, o sea, todas tienen 20 pacientes. Y en todos los hospitales e instituciones no hay bombas de infusión, o sea, no es que yo pongo la bombita con el macrogotero y pongo 120 y pasa perfecto, no. Ahora, ojo, eso es otra cosa que tienen que aprender, que es un macrogotero y que es un microgotero y calcular las gotas dependiendo del volumen. Porque es que una enfermera tiene que ir a lavar 20 culos, a limpiar 20 camas, a cambiar 20 sábanas, a proveer fórmulas, a mirar medicamentos, a todo. Y cuando uno empieza aquí y va allá, el viejito aquí se le pasó, se le puso aquí un medicamento y se le tapó o se le pagó todo. Bueno, es complicado. Entonces esto es dinámico de estar observando y recalculando y viendo a los pacientes. O sea, no es de dejarlos tirados y se acabó. ¿Listo? Yo creo que esta forma de recalcular los líquidos con superficie corporal es la más, a mi modo de ver, como la más acertada. Y para que hagan el ejercicio continuamente. Cuando vean pacientes lo calculan así o con 4. No a ojo, pues como todo el mundo calcula los líquidos. Muchachos, ¿se les quedó claro? ¿Tienen preguntas? Sí, no, ¿qué quieren saber? ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren revisar? ¿Qué? Doctor, perdón, una pregunta. Yo entendí todo, pero al final me perdí con un valor. Teníamos el 2580 y a eso se le sumaba el 1200 Sí. de lo que está drenando. Y después usted dijo que a eso se le suma otros Ah, bueno, 580. es que, Esos sí, 500. perdón. Es que eso, puse el ejemplo, digamos, como por poner algo así complejo, sino que lo puse, eso venía de la obstrucción intestinal. Todo paciente, digamos, la Ok. obstrucción intestinal es un tema muy importante en cirugía y dentro de las complicaciones más graves de la obstrucción intestinal es el desbalance hidroelectrolítico. O sea, por eso les decía que tienen que revisar lo que produce de la boca al ano, todos los líquidos que se van intercambiando con líquido en la saliva, con el ácido clorhídrico, con el vecino, porque son 8 a 12 litros los que se reintercambian todo el día en el tracto gastrointestinal. Entonces, como el paciente tiene una patología en el tracto gastrointestinal, que es una obstrucción, usualmente los pacientes están así, distendidos y con un volumen en la cavidad peritoneal impresionante. Entonces uno les calcula como el 15% de la volemia para reponerles. De ahí salió esa suma, pero digamos que eso para ese paciente específicamente. Pero por poner el ejemplo. Pero para lo otro es todo lo objetivo. Todo lo que puedan medir de la zona nasogástrica de la nariz, del vómito, de la fístula, de la diarrea, todo lo que tú puedas objetivizar, siempre hay que reponerse al paciente quirúrgico 1 a 1. O sea, perdió tanto, se le pone tanto. Otra cosa es que lo que les digo, no se les pone los 6 litros ya. No, hay que dividirlos y estar reevaluando los pacientes. Esto es en patologías quirúrgicas y pacientes de urgencias y demás. En trauma hay otras cosas diferentes. Por eso hay que revisar el tema importante de revisar el choque, porque es que es diferente el choque hipovolémico del herido que llegó sin sangre al choque séptico, que es por otra cosa, al choque cardiogénico, que es otra cosa. Entonces, en cirugía, por eso es tan extenso, y medicina, porque cada paciente es un paciente específico. Y no hay ningún paciente igual a otro. Entonces, todos tienen que evaluarse bien y a todos tienen que mirársele la parte fisiopatológica, los antecedentes y demás, y recalcular y todo, porque todos somos diferentes, todos evolucionamos de una forma diferente. O sea, no hay que generalizar absolutamente nada, ni en cirugía, ni en ninguna otra patología. Esto no es una fórmula para todo el mundo igual, no. ¿Claro o no claro, muchachos? Sí, señor. Gracias. Bueno, me alegra mucho gusto conocerlos, estamos viéndolos
en el transcurso de todas estas semanas. Yo creo que este semestre no van a poder ir al hospital, no creo. Pero bueno, igual si nos vemos, pues allá bienvenidos en el hospital. Es un espectáculo para que vayan y disfruten del hospital. Si me ven en cirugía, o por ahí en el quirófano, o por ahí en urgencia, o en lo que sea, no duden en acercarse, no duden en entrar a cirugía, no duden en preguntar. Bueno. Sí, doctor. Estamos hablando, Diego, Gracias, ahí doctor. coordina todo, coordine la otra presentación para que hablemos de electrolitos de sodio y potasio, o si les interesa algún tema específico, pues me cuentan, yo pues, no tengo ningún problema, desde que yo tenga tiempo, yo con mucho gusto les colaboro, o si quieren algo de trauma o alguna, hay un tema que yo siempre he querido revisar y que no he podido con ninguno, y ninguno me ha querido seguir la cuerda, y es porque yo quiero revisarlo, porque hace rato no lo leo, pero pues quería que lo revisáramos, que es balística. Entonces, los que ven CSI, los que ven esos programas así, ven que balística es muy chévere porque es muy de medicina legal, es un tema de medicina legal. Entonces, donde un paciente que llega politraumatizado es diferente el que le pega el tiro de 1 metro a 100 metros por muchas cosas que hay que leer. Entonces, si les interesa el tema, revísenlo y lo revisamos. Balística se llama, de cualquier lado, y ahí revisamos todo lo de armas. Bueno. Listo, doctor. Bueno, me cuentan. Buena tarde, muchachos, se me va a descargar. Chao. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.